Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tenga una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa que entiendo que es de suma importancia en este momento histórico que estamos viviendo alrededor del mundo. Tomamos la decisión de llevarles esta información que puede ser útil para primordialmente los pacientes reumáticos, pero para toda la comunidad, y es ¿qué debemos hacer? ¿Cómo afecta la vacuna del COVID-19? ¿Cómo podría afectar la vacuna del COVID-19 en pacientes reumáticos? Así es que para eso tenemos con nosotros en la mañana de hoy al doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y presidente de la Fundación FER. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel, y buenos días a todos los que se conectan todos los sábados y subsecuentemente a oír nuestros programas. Bienvenido una vez más, que esta es su casa, por supuesto. El doctor Soto Raíces, reumatólogo y actual presidente y socio fundador de Fundación FER, principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics y Medical Research, ubicado en Atorrey. Así es que, sin más, tenemos mucho material para ofrecer, así es que no podemos detenernos y comenzamos rápidamente con la información. Antes de que comencemos, siempre introduzco el tema con una frase o con una información de otra entidad, y tomado de la página de Instagram de nuestros colaboradores, Cricky Jones, dice lo siguiente: es normal que le preocupe recibir una vacuna cuando tiene una enfermedad autoinmune o toma medicamentos inmunosupresores. Autoridades médicas de confianza recomiendan que aquellos con sistema inmunológico comprometidos y afecciones reumáticas reciban la vacuna ARNM COVID-19. También ofrecen consejos a quienes pueden ser alérgicos a las vacunas y recomiendan cómo manejar los medicamentos de terapia biológica y oral después de haber sido vacunado. Dice, para leer la historia completa, en otras palabras, para más información, diríjase a la página perfil de Cricky Jones, que ya la hemos utilizado muchísimas veces. Así es que comenzamos de inmediato, doctor. Hicimos una convocatoria, ¿verdad?, a las personas que nos siguen en la página de Facebook, en donde le queríamos invitar a que preguntaran sobre las dudas o las preguntas que tuvieran sobre la vacuna que se comenzó a hacer en Puerto Rico el 15 de diciembre, un día histórico para nosotros, y queremos pues elaborar esas preocupaciones que tienen los pacientes, que en términos generales es: ¿me puedo vacunar? ¿Qué debo hacer? Así es que yo quiero que antes que eso comience indicándonos en qué consiste esta vacuna, de qué se trata, cuál es lo que tiene esta vacuna. Sí, y lo importante es primero, ¿verdad?, entender que esta es la primera de varias vacunas que esperamos tener disponibles, ¿verdad?, el año entrante, el 2021, que está ya a la vuelta de la esquina, ciertamente. Uh-huh. La vacuna de Pfizer es la primera aprobada, pero como casi todo el mundo ya ha oído, Moderna es otra compañía farmacéutica que ya sometió para la aprobación, y así existen muchas más, porque esta pandemia del COVID, que ha tocado las vidas de todo el mundo, ¿verdad?, literalmente de todo el planeta, pues requiere de un esfuerzo grande para poder controlar esto. Las vacunas, para dar un poquito de trasfondo antes de contestar las preguntas de los pacientes que nos han escrito, lo que hace es de distintas formas, ¿verdad? Porque por eso es que las vacunas todas tienen distintas tecnologías, pero lo que trata la vacuna en general es causar una respuesta en las células del sistema inmune que producen anticuerpos para que lo que nosotros se nos inyecta con la vacuna logre crear esa reacción para que nuestras células del sistema inmune creen anticuerpos en contra del COVID.
para que cuando entonces en un futuro nos expongamos al COVID, si nos exponemos, ya nuestro sistema inmune está listo para atacar ese virus y podamos combatir previniendo la enfermedad clínica. No quiere decir que no nos dé COVID o no lo capturemos, pero lo podemos entonces manejar. Y lo que significa manejar es que entonces podamos tener o una infección muy leve o no tener ningún síntoma y poder entonces coger ese virus y atraparlo y eliminarlo, ¿verdad? En este caso, la vacuna del COVID de Pfizer, que es la primera que sale, está compuesta de una cadena de moléculas muy pequeña que se llama el RNA, ácido ribonucleico, que básicamente es como una plantilla, es como un mensaje esa cadena de moléculas muy pequeñas le lleva un mensaje a la célula del sistema inmune para que produzca un anticuerpo en contra del COVID-19. Y se aprobó se le dio una aprobación para personas mayores de 16 años, una autorización de uso de emergencia después que el FDA analizó la data de 40,000 pacientes o 40,000 voluntarios en los cuales se estudió esta vacuna. Y vieron que los beneficios de la vacuna sobrepasan por mucho los posibles efectos secundarios. Fantástico. En otras palabras, que se le está proveyendo a ese sistema inmunológico una herramienta, como una especie de armadura. Yo lo veo como, de verdad, en mi imaginación, cuando dice que es una célula, de hecho, las células de ribonucleico son hermanas del DNA o del ADN, ¿verdad? Es algo parecido, así es que está fabricando unos anticuerpos para combatir ese virus si es que lo adquieres, y entonces tener esa capacidad para que no haya síntomas o que sea muy leve, ¿verdad? Así es Correcto. que, ¿cuál es? Ajá, Perdóname que te sí, interrumpa, Grisel, pero quería recalcar algo porque hay muchas cosas que se están diciendo en las redes y mucho temor en cuanto a este issue importantísimo. del RNA. El RNA realmente, como les decía, es una molécula pequeña que va al ADN y le da la señal, le dice al ADN dentro de la célula, porque el ADN dentro del núcleo de la célula es el motor que le dice a la célula hay que empezar a producir esta proteína o este anticuerpo. Así que el RNA es muy específico para COVID y le va a decir al DNA hay que crear ese anticuerpo. Y eso ha creado un poco de confusión y de miedo porque hay quien dice que nos alteran el DNA, hay quien tiene temor a que eso no solamente le envíe la señal de producir un anticuerpo en contra del COVID, sino de producir otro tipo de cosas que pueden ser dañinas. La realidad es que esto es una tecnología muy específica y esto no es nuevo, ¿verdad? Esto no es algo que se creó nuevo, esto es algo que ya Que ya existía, por eso se existe pudo hacer tan tan rápido. rápidamente, porque la tecnología ya existía. Y lo que se hace es que se le da esa señal a la célula para que cree ese anticuerpo muy específico solamente para el COVID, porque esa cadena de ácido ribonucleico del RNA es muy específica para el COVID-19. Doctor, y después que o sea, que cualquiera se vacune, ¿verdad? Que se vacune, ¿cuál es el porciento de protección de esa vacuna? Porque sabemos ya con la historia de vacunas que son muy antiguas, como la del flu o la influenza, pulmonía, etcétera, que no está 100% cubierto, Ujú. pero es un porciento bastante alto. Sí, sí, y aproximadamente, y todas las vacunas que hemos visto, las primeras, la de Pfizer, la de Moderna, y las que vienen, están casi todas por un 95%, que es 95. muy buen por ciento. La mayoría de la gente va a tener una respuesta muy buena. Y a veces lo que es importante entender, y eso lo vamos a discutir cuando contestemos algunas de las preguntas también Ajá. que nos hicieron, pero lo importante es que no necesitamos tener un 100% de respuesta inmune cuando se da la vacuna para tú estar protegido. Y también esa respuesta que monta el sistema inmune varía de individuo a individuo y va a variar de acuerdo a medicamentos. Eso lo vamos a hablar en un momento también, pero en general lo que se ha visto en el estudio de esta vacuna es que por lo menos un 95% aproximadamente.
Doctor, y una última pregunta que tenemos antes de ir a las preguntas específicas de los pacientes, es si ya esta persona le dio el COVID y se recupera, ¿qué debe hacer? ¿Se debe de poner la vacuna o debe de esperar o no ponérsela? Punto. ¿Ya quedó inmunizado? No. No, se está recomendando que las personas que le dio el COVID sí se vacunen, no necesariamente en estos momentos o en estas En primeras esta etapas, tanda. Ujú. porque las personas que le ha dado COVID recientemente ya tienen anticuerpos y se estima que por lo menos por 3 meses están protegidos, quizás más, pero por eso en general se le está recomendando a los pacientes que esperen un poco y se vacunen luego. Eso no quiere decir que no se van a vacunar, pero pueden esperar para vacunarse luego. Así es que es importante que sepan, porque muchas personas piensan que me dio el COVID, me recuperé, estoy muy bien y ya no tengo que vacunarme, punto. Así es que no necesariamente es así, hay que consultarlo, ¿verdad? Siempre con su médico. Correcto. Bueno, doctor, entonces damos paso de inmediato a son muchísimas, esperemos poder contestar la mayoría en realidad se resumen a tengo X condición, me puedo vacunar, ¿verdad? Hay varios pacientes que hablan y dicen que tienen lupus sistémico, lupus eritematoso sistémico. ¿Se pueden vacunar? Sí, la respuesta, ¿verdad? Sencilla y fácil es que sí. Y lo mismo aplica, ¿verdad? Para pacientes con todo tipo de desorden autoinmune de tejido conectivo, lupus, vasculitis, Sjögren's, polimiositis, ninguna de estas condiciones que sean autoinmunes eh, 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 impiden o deben impedir que la persona se vacune. Hay que entender que el problema cuando hablamos de una enfermedad autoinmune como lupus y las otras que mencioné, lo que quiere decir es que el sistema inmune muchas veces pierde regulación y, por cierto, empieza a producir anticuerpos, pero en contra de nuestro propio cuerpo. Por eso entonces hay inflamación en las articulaciones o en el riñón, en el pulmón, en distintos sitios, dependiendo de la condición que sea. Pero esto no quiere decir que crear anticuerpos en contra de un virus sea perjudicial, al contrario. Por eso le recomendamos a nuestros pacientes todos los años que se pongan la vacuna de la influenza, que se pongan la vacuna de la pulmonía, si es necesario, dependiendo del riesgo. Pero en esta época, con esto que estamos viviendo, ciertamente todos los pacientes con enfermedades reumáticas deben vacunarse. Hay que tener un poquito de cuidado cuando uno habla de esto, porque me parece entender por qué viene la confusión de muchas personas, y es el hecho de que muchos de nuestros pacientes que con distintas condiciones variadas, lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica y demás, están en medicamentos biológicos y les recomendamos que no se pongan vacunas que contienen un virus vivo o un virus atenuado, ¿verdad? Y esta vacuna no lo es. Por eso explicaba bien lo que era el RNA, porque hay otras vacunas en donde lo que se inyecta es el mismo virus atenuado. Y eso podría entonces ser, no necesariamente, no ser perjudicial en una persona que tenga un biológico, pero en este caso no. Y, ¿verdad? Una vez más, para resumir, todo paciente que tenga enfermedades reumáticas debe vacunarse porque no es una contraindicación tener la condición. Por ejemplo, hay personas que tienen, me voy a referir a una pregunta que hizo Selimar Busquets. Dice, soy paciente de escleroderma, espondilitis anquilosante, pero también tiene diabetes, hipotiroidismo, presión alta, entre otros. Y dice, y soy alérgica a la aspirina. Me pongo Humira cada 2 semanas, Araba diariamente. Me gustaría saber su opinión si me debo vacunar. Y la Dice que realidad es que no, dentro de lo que estoy oyendo, y quiero hacer la ¿verdad? Ser responsable y decir que cada caso hay que a veces mirarlo de forma individual, y yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que cuando tengan realmente, cuando llegue el momento en que puedan vacunarse, si tienen una duda, ¿verdad? sobre esto, hablen, consulten a su médico. Y que porque cada caso hay que tomarlo de forma individual, especialmente cuando hablamos de las alergias. En un momentito vamos a profundizar un poquito en eso. Por todo lo demás, no hay ninguna contraindicación realmente, ni aún realmente con la alergia a aspirina.
el problema de las alergias y varias de las preguntas que nos hicieron van dirigidas en eso, a esa línea, es que se reportaron unos casos iniciales cuando se comenzó a usar la vacuna en Inglaterra de unas alergias severas. Por lo tanto, el FDA sí miró esto con más detenimiento. Hay una advertencia que trae la vacuna para las personas que tienen alergias severas, que han sido alérgicas a la vacuna, pero eso no lo vamos a saber hasta que uno se vacune, o que sean alérgicas a algún ingrediente de la vacuna. Ahora, lo otro que se está hablando, que es importante entender, es que las personas que tienen alergias severas o que son personas que son muy susceptibles a reaccionar a múltiples cosas, no necesariamente a una cosa o a dos cosas, tengan cuidado cuando se ponen la vacuna, como cuando que realmente el mismo cuidado que tienen cuando empiezan un medicamento nuevo. La gente que tiene múltiples alergias, que reaccionan a muchas cosas, usualmente tienen mucho cuidado o lo deben tener cuando comienzan un medicamento nuevo, por ejemplo. Y en muchas ocasiones cargan todo el tiempo en su cartera o en su bulto un EpiPen, o algunas personas cargan Benadryl o esteroides, lo que sea necesario que les ayude para combatir la alergia en el momento que ocurra. Lo mismo entonces se recomienda para estas personas cuando se vacunen. Cuando se vacunen, si son personas que reaccionan a múltiples cosas, deben tener lo que siempre tienen, ¿verdad?, consigo, o estar seguros que alguien, cuando van al centro a vacunarse, que lo digan, ¿verdad? Porque es importante, es parte de la información que hay que tomar cuando se vacuna una persona, para que entonces quizás lo mantengan un tiempito en observación, ¿verdad?, para ver si tiene alguna reacción alérgica y puedan ayudarlo a tratar esa reacción. Pero, por ejemplo, las personas que son alérgicas a aspirina o las personas que han tenido una reacción a un medicamento en particular en el pasado, eso no impide o no debe impedir que se pongan la vacuna. En otras palabras, como nos escribió Mili García, dice: saludos, tengo síndrome de Sjögren, colitis microscópica linfocítica, embolismo pulmonar crónico, arritmia y soy alérgica al yodo, a la aspirina, al plaquenil y al Benadryl. Este tipo de personas es sumamente susceptible a todo este tipo de cosas. Se puede recomendar entonces con estas advertencias que acaba de hacer en términos de que debe de estar pendiente a esa reacción, pero eso no impide que te puedas poner la vacuna. Sí, sí, ciertamente. Y una vez más, alguien como esa persona que ciertamente ha tenido múltiples alergias, es alguien que todo medicamento nuevo o toda vacuna nueva hay que hacerlo con mucho cuidado. No quiere decir que no se pueda hacer, pero se debe hacer un ambiente donde alguien la pueda vigilarlo un rato después de la vacuna, donde exista medicamentos para contrarrestar una reacción alérgica si ocurre, ¿verdad? Pero es algo que el personal médico que le va a poner la vacuna debe estar preparado para hacer, ¿verdad? Y para darles un ejemplo a la gente que nos escucha, yo tengo pacientes que tienen alergia precisamente parecidos, que tienen alergia a múltiples cosas, y cuando vamos a empezar un medicamento nuevo, especialmente un medicamento inyectable, lo consultamos con el alergista y muchas veces hasta le damos tratamiento antes, el día antes, para evitar esa alergia, o tenemos los medicamentos necesarios para contrarrestar la alergia si ocurre, así que entonces los mantenemos en observación un ratito después de ponerle el medicamento, para simplemente poder estar quizás un paso adelante de esa posible reacción y poder tratarla a tiempo, porque lo importante es que esa reacción alérgica no se convierta en algo serio que pueda interferir con la respiración y ese tipo de cosas, y puede hacer algo fatal. Doctor, quiero hacer una pausa para indicarle a las personas que quizás nos están sintonizando recientemente que estamos hablando sobre la vacuna del COVID-19 en pacientes reumáticos y los pros y los contras, que básicamente que entendemos que puede ser algo, ¿verdad? Que puede ser muy beneficioso para la mayor parte de los pacientes. Así es que si quieren accesar a este programa desde el principio, una vez que terminemos, pueden verlo nuevamente en la página de Facebook Radio Isla 1320 AM y desde el lunes en adelante en nuestra página de YouTube, Fundación FER, en la página de la Fundación, www.fundacionfer.org, y que lo pueden compartir, cualquier duda que tengan, cualquier información adicional que necesiten. Además de eso, vamos a tener próximamente un escrito
aclarando cosas que pueden ser de interés antes de que se tome la decisión, ¿verdad? Cada paciente es único, ya lo hemos dicho repetidamente en todos estos programas, y usted tome la decisión con su médico de si se va a vacunar o no, y que tenga esa información adicional para su beneficio en el futuro. Así es que es importante que se mantenga informado de fuentes legítimas, porque de lo contrario podríamos crear ¿verdad? Situaciones que no son muy beneficiosas. Doctor, una pregunta que tengo también con relación a los medicamentos biológicos. Y muchas personas nos preguntan, estoy usando un biológico, que son muchos, ¿eso puede afectar, lo debe de dejar de usar, lo puede seguir usando? ¿Qué debe hacer cuando se va a vacunar una persona que usa un medicamento biológico? Sí, y eso es excelente pregunta y es una pregunta que nos están haciendo los pacientes todo el tiempo, desde que empezamos, especialmente esta semana, ciertamente. Pero es importante entender varias cosas. Como mencioné anteriormente, los pacientes que están en medicamentos inmunosupresivos o medicamentos biológicos o que están en dosis altas de esteroides, de prednisona, tenemos mucho cuidado cuando le damos vacunas vivas, ¿verdad? Eso está contraindicado. No es el caso porque, una vez más, la vacuna contra el COVID-19 no es una vacuna viva. Así que no hay ninguna contraindicación para vacunarse si usted está en un medicamento biológico o en un inmunosupresivo. Ahora, lo otro que quizás es importante discutir, porque también se ha hablado, es el hecho de que estos medicamentos, a pesar de que no implican una contraindicación, sí pueden interferir con la reacción que monta el sistema inmune cuando se administra la vacuna. Lo que quiero decir, en otras palabras, es que la respuesta a la vacuna podría ser un poquito menor o disminuida si uno está usando un inmunosupresivo o un biológico, porque estos medicamentos lo que hacen es tratar de controlar precisamente cierta parte del sistema inmune que está usualmente sobreactivo o fuera de regulación o no está regulado. Sí que se ha visto estudiando otra vacuna, que a veces cuando se usa un biológico o se usa un inmunosupresivo, o a veces hasta metotrexato, que no consideramos que no es un medicamento biológico, o un inmunosupresivo completo, también se ha visto a veces que el efecto de la vacuna es un poquito menor. Ahora, eso no quiere decir que la vacuna no funcione, sino que la reacción quizás es un poco menor. De todas formas, siempre recomendamos que el paciente se vacune porque el que no tengamos el 100% o el 90% no quiere decir que no estamos protegidos. Como quiera, estamos protegidos y lo que estamos buscando no es necesariamente que no nos dé el COVID, sino que nos dé como un catarro simple o que nos dé con síntomas leves, porque lo grave de este virus, y por eso es que tenemos que vivir como estamos viviendo, ¿verdad? Y protegernos tanto es que puede ser fatal, que las consecuencias son muy serias en el pulmón y en otros órganos a veces, y es difícil de predecir. Así que eso es lo que queremos evitar. No es necesariamente que nos dé algo leve, ¿verdad? Así que por eso es que aunque el medicamento que se esté usando puede impedir un poco, puede disminuir la respuesta, como quiera hay respuesta. Y lo otro importante que nos preguntan mucho es si debemos descontinuar el medicamento antes de hacer la vacuna. Y eso es muy, muy importante porque en general no se debe hacer. O sea, y digo en general porque una vez más esto sí hay que hacerlo caso a caso y discutirlo con su médico. En algunas se han hecho estudios también para esto y por eso es que sabemos que la vacuna puede disminuir un poco la respuesta. Sí hay data de un grupo en particular en Corea donde hicieron un estudio con distintas formas de usar metotrexato con la vacuna, con vacuna. Lo que sí puede, y es lo que hace alguna gente, detienen el medicamento 1 o 2 semanas antes, se vacunan y luego comienzan 1 o 2 semanas después para aumentar la respuesta. Ahora, aunque eso es posible, no necesariamente es lo que es recomendado. ¿Por qué? Porque eso quizás lo puede hacer un paciente que esté muy estable o que esté en total remisión y que pueda quizás
darse ese lujo. darse ese lujo y debe ser de una forma coordinada ¿verdad? Con su médico, de tener una exacerbación. Porque, ¿qué pasa? Si una persona que no esté muy controlada, o aun cuando esté controlada, si se expone a un brote, a una exacerbación de su condición, como lupus, por ejemplo, porque dejó su medicamento y su lupus se activa, entonces la vacuna también es difícil Ujú, ponerla. ujú. Y entonces la vacuna quizás al ponerla le cause efectos secundarios más allá de lo que usualmente se espera. Así que no necesariamente el quedarse sin medicamentos es mejor para ponerse la vacuna, porque el arriesgar un brote de la condición no es lo recomendado. Y si van a fuentes de información, ¿verdad? Serias como la Fundación de Artritis en Estados Unidos, como la Academia el American College of Rheumatology, la Academia de Reumatología de Estados Unidos y el mismo CDC en el site, van a ver que no se recomienda esto, ¿verdad? Porque aunque se puede hacer, son muy pocos los casos donde yo pienso que se deba hacer y no es necesariamente lo más recomendado. Me atrevería a pensar, por ejemplo, en este paciente que acaba de comenzar su tratamiento y ha tenido 1 o 2 dosis. Ese es el paciente que debe de continuar en su medicamento, porque si lo deja, o sea, sabemos que estos medicamentos actúan a largo plazo y que a lo mejor si no está completamente protegido, pues sería un riesgo adicional que no vale la pena exponerse a eso, ¿no? Así es que es importantísimo, y yo quiero recalcar, pero mucho, mucho, para que las personas que nos escuchan sepan que esto es una decisión personal, esto es una decisión que usted tiene que tomar en conjunto con su médico, que es el que está adiestrado para saber si usted puede o no puede hacer este tipo de decisión para su beneficio. Así es que es importantísimo que siempre, siempre, siempre lo consulte antes de hacerlo. No es cuestión de decir, sí, llegó la vacuna, voy a poner ya. No, hay que consultarlo con su médico. Así es que posiblemente le diga que sí, pero tiene que consultarlo primero. Así es que es importante eso, doctor. Sí, no, y yo creo que realmente y quiero aclarar algo ahí, porque realmente yo creo que hay muchas cosas que siempre pueden consultar, pero un paciente que está estable, que está bien, puede ir a vacunarse y en el centro de vacunación donde lo vayan a vacunar van a coger su historial médico. Exacto. Y si hay algún problema se lo van a decir. O sea que no todo paciente tiene que llamar Sí, a su reumatólogo, por ejemplo, para preguntarle que si se puede vacunar. Y por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que la gente sepa que la gran mayoría de la gente no va a tener ningún problema. Hay casos especiales y hay casos que hablando de medicamentos, que también podemos hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que se ponen medicamentos de infusión, de intravenosos, ningún paciente recomendamos que deba de tener eso por la vacunación. Ahora, si tiene alguna duda, es el paciente que sí debe consultar, por ejemplo, porque si, y de hecho, una de las consultas que tuvimos esta semana acá en la clínica fue esta. El paciente tenía previsto vacunarse este próximo jueves y el viernes lo vacunan. Esa infusión nosotros la vamos a mover para el próximo lunes. Porque no queremos que las dos cosas estén muy corridas, porque si hay algún tipo de reacción no sabemos a qué es, porque estamos haciendo dos cosas claro. bastante corridas, especialmente no el mismo día. Y simplemente la vamos a atrasar unos días. Quizás es lo mismo que se puede hacer con algunos medicamentos, por ejemplo, subcutáneos que la gente se inyecta. Pueden consultar si pueden quizás atrasarlos unos días o no inyectar, ciertamente quizás no inyectarse el día que le toca la vacuna. Así que esas cosas sí se puede trabajar un poco alrededor de ellas. Un paciente muy estable, por ejemplo, que se inyecta todas las semanas un medicamento, quizás puede brincar esa semana que se pone la vacuna. Esas cositas sí se pueden trabajar, pero esas sí hay que hacerlas cada caso, ¿verdad? De forma individual, trabajando con su personal médico, pero la gran mayoría de los pacientes, si no van a alterar, que no deberían alterar su régimen de medicamentos sin consultarlo, deberían poder vacunarse sin problema.
Se nos acabó el tiempo, doctor. Nos quedan unos segundos solamente. Quiero darle las gracias una vez más a Bristol Myers Squibb por traer este programa hoy, al doctor Oscar Soto Raíces por su precioso tiempo en la mañana de hoy. Y es importantísimo que tengan en mente que vamos a volver nuevamente con ustedes. Vamos a tomar un receso, pero volvemos en enero 9 para que sigan sintonizando. Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Queremos desearles a todos una maravillosa etapa de Navidad, que se protejan, que se cuiden y lo más importante, que haya mucha paz y que haya abundancia en salud. Así es que les deseamos un hermoso día. Gracias, doctor, y espero que tengan una Navidad maravillosa con salud, lo más importante. Hasta el próximo programa. Gracias y felicidades.